Capítulo 9 de Principado Civil. Tengamos al segundo modo con que un particular llega a hacerse príncipe sin valerse de nefandos crímenes ni intolerables violencias. Es cuando con el auxilio de sus conciudadanos llega a reinar en su patria. A este principado lo llamo civil. Para adquirirlo no hay necesidad alguna de cuánto valor o fortuna pueden hacer, sino más bien de cuánto una acertada astucia puede combinar. Pero nadie se le da esa soberanía sin el favor del pueblo o de los grandes. En toda ciudad existen dos inclinaciones diversas, una de las cuales proviene de que el pueblo desea no ser dominado y oprimido por los grandes, y la otra de que los grandes desean dominar y oprimir al pueblo. Del choque de ambas inclinaciones dimana una de estas tres cosas, o el establecimiento del principado o el de la república, y el de la licencia y la anarquía. En cuanto al principado, su establecimiento se promueve por el pueblo o por las grandes, según que uno u otro de estos dos partidos tengan ocasión para ello. Si los grandes ven que no les es posible resistir al pueblo, comienzan por formar una gran reputación a uno de ellos, y dirigiendo todas las miradas hacia él, acaban de hacerle príncipe, a cabo de poder dar a la sombra de su soberanía rienda suelta a sus deseos. El pueblo procede de igual manera con respecto a uno solo, si ve que no les es posible resistir a los grandes, a fin de que le proteja con su autoridad. El que consigue la soberanía con el auxilio de los grandes mantiene en ella con más dificultad que el que la consigue con la del pueblo, porque desde que es príncipe se ve cercado de muchas personas porque se tienen por iguales a él. No puede mandarlas y manejarlas a su discreción, pero el que consigue la soberanía con el auxilio del pueblo se halla solo en su exaltación, y entre más cuantos le rodean no encuentra ninguno, o encuentra poquísimos que no estén prontos a obedecerle. Por otra parte, es difícil con decoro y sin agraviar a los otros contentar los deseos de los grandes, pero se contentan fácilmente los del pueblo, porque los deseos que estos llevan a un fin más honrado que el de los grandes. En atención a que los grandes quieren oprimir el pueblo, solo quiere no ser oprimido. Quieren oprimir, el pueblo solo no quiere ser oprimido. Añádase a lo dicho que si el pueblo es enemigo del príncipe, este no se verá jamás seguro, pues el pueblo se compone de un número grandísimo de hombres, mientras que siendo pocos numerosos los grandes, es posible asegurarse de que ellos más fácilmente. Lo peor que el príncipe puede temer de un pueblo que no le ama es ser abandonado por él. Pero si le son contrarios a los grandes, deben temer no solo haberse abandonado, sino también atacado y destruido por ellos. Teniendo más previsión y más astucia que el pueblo, emplean bien el tiempo para salir del apuro, y solicitan dignidades de aquel que esperan ver subsistir al príncipe reinante. Además, el príncipe se ve obligado a vivir siempre con un mismo pueblo, al paso que le es factible obrar sin unos mismos grandes, puesto que esto está en su mano hacer otros nuevos y deshacerlos todos los días, como también darles créditos o quitarles el de que gozan, cuando le venga en gana. Para aclarar lo relativo a los grandes, digo que deben considerarse en dos aspectos principales: o se conducen de modo que se unan en un todo con la fortuna, o proceden a modo de que se pasen sin ella. Los primeros, si no son rapaces, deben ser estimados y honrados. Los segundos, que no se ligan al príncipe personalmente, pueden considerarse en otros dos aspectos. Unos obran así por pusilanimidad o falta de ánimo, y entonces el príncipe debe servirse de ellos como de los primeros, especialmente cuando le den buenos consejos, porque les son fieles en la prosperidad e inofensivos en la adversidad. Pero los que obran por cálculo o por ambición manifiestan que piensan más en el que en su soberano, y éste debe prevenirse contra ellos y mirarlos como enemigos declarados, porque en la adversidad ayudarán a hacerle caer. Un ciudadano llegado a príncipe por el favor del pueblo ha de tener que conservar su afecto, lo cual es fácil, ya que el pueblo pide únicamente no ser oprimido. Pero el que llegó a ser príncipe con el auxilio de los grandes y contra el voto del pueblo ha de procurar conciliarlo, tomándolo bajo su protección. Cuando los hombres reciben bien a quien no espera más que mal, se apoyan más y más en él. Así que en el pueblo sometido por un príncipe nuevo que se erige en un bienhechor suyo,
le coge más afectos que él mismo. Por benevolencia le hubiera elevado a la soberanía. Luego el príncipe puede captarse al pueblo de varios modos, pero tan numerosos y dependientes de tantas circunstancias variables que me es imposible formular una regla fija y cierta sobre el asunto, y me limito a insistir en que es necesario que el príncipe posea el afecto del pueblo, sin lo cual carecerá del apoyo de adversidad, sin lo cual carecerá de apoyo en la adversidad. Navis, príncipe nuevo entre los espartanos, resistió al sitio de todas las tropas griegas y de un ejército romano curtido en las victorias y resistió fácilmente contra ambas fuerzas de su patria y su estado. Por bastarle al acercarse del peligro, asegurándose que un corto número de enemigos interiores, pero no hubiera logrado tamaños triunfos si hubiera tenido al pueblo por enemigo. No se cree impugnar la opinión que esté sentando aquí para objetarme el tal repetido adagio de quien fía al pueblo eficacia sobre arena. Confieso ser esto verdad para un ciudadano privado satisfecho con semejante fundamento creyera que el pueblo le libraría si le viera oprimido por sus enemigos o por los magistrados. En tal caso podrá engañarse a menudo en sus esperanzas, como ocurrió a los Gracos en Roma y a Jorge Escalí en Florencia. Pero si en el que se funda en el pueblo es príncipe suyo y puede mandarle un hombre de corazón, no se atemorizará de la adversidad. Como haya tomado las disposiciones oportunas y mantenido con estatutos y con su valor el de la generalidad de los ciudadanos, no será engañado jamás por el pueblo y reconocerá que los fundamentos que se han formado con este son buenos, porque la soberanía de esta clase solo peligran cuando se les hace subir del orden civil al de una monarquía absoluta en el que el príncipe manda por sí mismo o por intermedio de sus magistrados. En el último caso, su situación es más débil y más temerosa por depender enteramente de la voluntad de los que ejercen las magistraturas y que pueden arrebatar de sin gran esfuerzo el Estado. Ya sublevándose contra él, ya obedeciéndole en los peligros semejantes, príncipe no encuentra la razón para recuperar su omnímoda autoridad, por cuanto los súbditos acostumbrados a recibir las órdenes directamente de los magistrados no están dispuestos en tales circunstancias críticas a obedecer a las suyas, y en tiempos tan dudosos carece siempre de gentes en quien pueda fiarse. No se halla en el caso de los momentos pacíficos en los que los ciudadanos necesitan del Estado, porque entonces todos se mueven, prometen y quieren morir por él, en atención a que ven a la muerte remota. Pero en épocas revueltas, cuando el Estado más necesita de los ciudadanos, son poquísimos los que se secundan, y la experiencia es tanto más peligrosa cuando no cabe hacerla más que una vez. Por ende, el soberano prudente debe imaginar un método por el que sus gobernantes tengan de continuo en todo momento y en circunstancias de cualquier índole una necesidad grandísima de su principado. Es el medio más seguro de hacérselos fieles para siempre.